¿Acaso el feminismo es de izquierda o de derecha? Estoy hablando de los niveles políticos, cuando hablamos de izquierda y derecha. El día de hoy quiero que tú y yo platiquemos de este tema y que tú tomes esta conclusión. ¿Es de izquierdas o de derechas? Y para eso vamos a tener que definir qué es la izquierda y la derecha y dónde podría encajar mejor el feminismo. Hola, yo soy Manu y esto es El Feminista en Misandria. ¿Qué es la izquierda y qué es la derecha? Me parece que hoy en día hay muchísima confusión en el tema. A ver, en esencia hay muchas explicaciones, pero la parte más sencilla para entenderlo es: izquierda es cuando hay mucha presencia del Estado. El gobierno se tiene que meter en todo, en todo. Y de derecha es tratar de dejarlo lo más libre posible al individuo. A ver, obviamente en ambos tiene que haber policía. Sí, claro, correcto, bomberos. En ambos movimientos tiene que haber una secretaría que recaude dinero, obviamente. Pero la izquierda lo que busca es tener mucha presencia. Y evidentemente con tanta presencia se empieza a todo este tema de los apoyos sociales, a cuidar a la gente. Se empieza a volver papá gobierno, ¿no? Si un sector de la población necesita dinero, hay que darles dinero. Y el de derecha dice, no, que cada quien sea libre de hacer lo que quiera y vamos a tratar de facilitarlo. Me vas a decir, bueno, en cierto sentido es mejor la izquierda porque ayuda a su gente. Posiblemente cuando no es para ganar poder, y dos, no solo le dan dinero a la gente, que para muchas personas no están de acuerdo, pero bueno, vamos a decir que eso sea algo positivo. También significa intrometerse en todo, en todo. Para todo empieza a haber burocracia y mucho Estado y empresas del Estado, que como ustedes saben, no hay una sola empresa que pertenezca al gobierno a nivel mundial que sea eficiente a comparación de la industria privada. No lo hay. Y la derecha quiere esa libertad. Pónganse ustedes a pensar que en la izquierda normalmente son países en donde hay muchísimas personas que tienen empresas ilegales, vamos a llamarlas, es decir, que no se dan de alta. Y muchas personas creen que simplemente es para no pagar impuestos. Pero te has puesto a ver que quizás no sea simplemente por no pagar impuestos, posiblemente sea porque sea muy complejo. Teniendo una empresa nueva, quizás no tienes mucho capital y de repente te dicen, sí, pero tienes que pagarle cuotas sociales a los empleados y tienes que pagar esto y darte de alta es un rollo y tienes que hacer 1000 papeleo. Entonces, mejor pongo a la empresa y de manera extraoficial. Algo que no pasa en un país de derecha, porque en un país de derecha es relativamente sencillo crear una empresa. Incluso hicieron un experimento social en donde facilitaron a la gente pagar sus impuestos, incluso en línea, y con un formato muy sencillo, y el Estado dijo, yo voy a querer lo que tú me pongas, y tan. ¿Saben ustedes que recuperaron 30% más impuestos que el año previo fiscal? Claro, porque muchas veces no es porque la gente no lo quiera hacer, es porque es confuso, complejo, hay 25 regulaciones y no entendemos cómo hacerlo. Entonces, izquierda es mucho Estado, que tiene una parte positiva y negativa, y el de derecha es mucha libertad, que también tiene pros y contras. En los últimos 20 años también ser de izquierda o ser de derecha ha sido también un tema más que tanto involucramiento tiene el Estado, es una manera de pensamiento. El de derecha suele ser más tradicional, más conservador, tratando en ocasiones valores religiosos, pero también valores muy buenos como la familia, el ser honorable, etc. Y la izquierda se ha vuelto el globalista, el progre, el woke, cualquier minoría es la que sufre y tenemos que hacer algo al respecto, aunque en ocasiones estén diciendo cosas que van en contra de la lógica y la ciencia. Pero bueno, ninguno de los dos extremos son muy buenos, pero he escuchado a mucha gente que dicen, eres un fascista y eres de derecha. A ver, el fascismo es el extremo de la izquierda, es en donde el Estado tiene control de absolutamente todo, y después pasa a comunismo, en donde todas las empresas y la propiedad privada le pertenece al gobierno. Eso ya es un control total del Estado. Entonces, fascismo es izquierda, pero hoy para todo se le dice, eres un fascista. Por favor, recuerda darme un like, suscríbete para ver nuevos episodios y me encanta conocer todas tus opiniones. Ahora bien, ¿qué es el feminismo? El feminismo es un movimiento social que lo que busca es la igualdad entre los sexos. Entendiendo, no somos iguales, es más, somos completamente diferentes. Pero a nivel ciudadano,
es decir, derechos y obligaciones. Igualdad de derechos y obligaciones. ¿Qué es lo que pasa? El feminismo se alcanzó por ahí de los 80s y se disfrutó entre los 80s, 90s y quizás principios de los 2000s. El tema es que hoy en día ya estamos viviendo lo que mucha gente llama un feminismo radical, extremista. No es cierto, eso no es feminismo. Feminismo es igualdad. Hoy lo que estamos viviendo es un matriarcado y misandria, que misandria es el odio al hombre que se representa dándole ventajas a la mujer o desfavoreciendo al hombre a nivel social, incluyendo las leyes. Entonces, evidentemente vivimos en misandria. Creo que eso nadie lo puede discutir. Todas las leyes siempre están enfocadas hacia las mujeres, a beneficiar a las mujeres. Pero entonces, si hemos entendido que en teoría el feminismo es igualdad, ¿dónde consideras tú, y déjamelo en tus comentarios, que deberíamos poner el feminismo? ¿En la derecha completamente libre? ¿Ese extremo de casi caos, de anarquía, que sería el extremo de la derecha? Pues al final lo que buscan las mujeres es la libertad, ¿no? Igualdad en todo y déjenme libre. ¿O es más en la izquierda, en donde es más, pues, paternal, en el que te tengo que cuidar, en el que tengo que yo estar metido e involucrado en todo? En teoría, un movimiento social debería estar en el centro. ¿En qué sentido? En que no debería tener tintes políticos de que si es de izquierda o derecha. Y si estamos hablando de la Carta Magna de Derechos Humanos, en donde indica que todo humano debe ser tratado por igual, sin importar tu raza, tu religión, tu estrato social, tu educación, y muy importante, tu sexo, pues dirías, quizás es un poquito más hacia la derecha. ¿Por qué? Porque es libertad, sin llegar a anarquía, evidentemente. Pero ¿qué es lo que está sucediendo? Hoy en día, el feminismo, que se ha vuelto misandria, se ha vuelto más bien algo de izquierda. Incluso porque recuerden que la derecha puede ser más tradicional, más conservadora, más de valores, y aquí se vuelve extremo a llegar a ser woke, en la mentalidad globalista. E incluso, en la misandria en la que vivimos, le gusta proteger a las mujeres. Es decir, en teoría buscan igualdad, pero cuando la igualdad no les conviene o no les gusta, no, yo quiero esto. Piensen ustedes los roles de género. Hoy en día las mujeres quieren toda la libertad del mundo y yo puedo hacer lo que yo quiera y ningún hombre me puede decir qué hacer. Pero yo quiero un hombre tradicional que me pague todo. Bueno, pues no puedes tener las dos. No puedes tener que el hombre sea muy caballeroso y al mismo tiempo que a ti te deje hacer lo que tú quieras. Pues no se puede. O soy igualmente buena que una mujer, soy de izquierdas, pero necesito una cuota de género obligatoria por ley, que las posiciones de poder y que ganen más, a fuerzas la mitad sean mujeres, por ley, si no te multo. Entonces, quiero la libertad cuando me conviene de derechas, pero quiero ese paternalismo o ese maternalismo cuando también me conviene. Ahí es donde viene el grave problema y no entendemos si el feminismo está en la derecha o en la izquierda. Recuerda que ya salió a la venta mi nuevo libro. Yo soy el autor y se llama El hombre feminista en un mundo misándrico. En mi perfil viene un link para que lo puedas adquirir directamente en tu país de mi editorial. Entonces, ¿tú qué opinas? ¿Consideras que debería ser de derecha o de izquierda? En teoría, ningún movimiento social debería tener tintes políticos, es decir, estar en el centro, ni ser de uno ni de otro. Desafortunadamente sabemos que eso no pasa. Los políticos les encanta usar los movimientos sociales como puntos de apoyo, sea raza, religión, e incluso el tema de feminismo. Un político hoy en día que no se autoperciba como feminista, pues se le acabó su carrera. Pero teóricamente, entonces, en la teoría, ¿tú qué consideras? En lo personal, yo creo que debería ser considerado el feminismo más bien de derecha. Una derecha tranquila, acercado al centro. ¿A qué me refiero? Hoy en día las mujeres tienen libertad de todo, ¿no? E incluso buscan esa libertad. Eso es lo que en teoría busca el feminismo, que sean tratadas como igual a nivel social. Incluso hay muchos lugares del mundo donde si tú le prohíbes algo a una mujer, es un delito. Es decir, una universidad que diga, las mujeres no pueden entrar a este curso, sería un delito. Pero ¿qué es lo que pasa? Como no vivimos en feminismo, vivimos en misandria, dejemos de llamarle feminismo radical, en realidad se vuelve de izquierda. Quiero que me consientas y me cuides. Yo quiero tener todas las libertades que a mí se me den la gana. Yo soy igualmente buena que un hombre
que lo son, que en realidad lo son, pero quiero que me cuides. Quiero que creas leyes que me protejan a mí y yo poder atacar al hombre, atacarte a ti. Yo quiero cuotas laborales de género. Yo quiero que al momento del divorcio a mí me cuiden porque soy una flor frágil. Andan gritando en redes sociales, somos fuertes y empoderadas y no sé qué. Pero eso sí, al momento del divorcio, ay, me tienes que dar todo a mí. Todos tus activos son míos. O me tienes que dar a los niños. Y en el momento que yo controlo a los niños, controlo el dinero. Entonces, en realidad, lo que está sucediendo es que se está volviendo de izquierda. Eso es a nivel nada más teoría política. Si agregamos todo el tema de que hoy ya hasta la corriente mental que tú tengas te hace izquierda o de derecha, es decir, si eres conservador, tradicional, de altos valores, que puedes llegar hasta el extremo de ser un loco religioso, y del otro lado tienes el extremo que es ser woke, que ni la ciencia ni la lógica te entran en tu cabeza. Entonces, hay extremos, pero ya incluso esa red ideológica está haciendo que el feminismo se vaya hacia la izquierda, porque le conviene agarrar todo lo que esté de moda y entonces ellas son, por alguna razón, minoría. Son el 50% de la población, pero pareciera que son minorías. O todos tenemos derecho a esto, o protéjanme en esto, o necesito aquello. Y por último, ¿tiene alguna preocupación que ahorita se estén metiendo a la izquierda? Por supuesto que sí, porque ahorita les conviene, ahorita, en este momento social. Pero algún día los hombres van a despertar y se van a dar cuenta que están viviendo en misandria. Y recordemos que el feminismo solo existe gracias a los hombres. Si no me creen, si les parece muy radical este comentario, váyanse a Medio Oriente. El feminismo solo existe gracias a los hombres. Nos guste o no, así es la vida. Va a llegar un momento en donde los hombres digan, oigan, ya basta de que por todo yo acabo en la cárcel sin ninguna prueba. Una mujer puede hacer una denuncia falsa y yo pierdo mis activos, mi valor como individuo e incluso acabo en la cárcel sin ninguna prueba. Mi capacidad de inocencia se ha perdido. En el momento que la gente despierte, ya no les va a gustar estar en la izquierda, porque entonces el Estado va a decir, ahora tenemos que beneficiar a los hombres. Y ahí es donde no les va a gustar a las mujeres y se van a querer ir a la derecha. Muchas gracias, yo soy Manu, esto fue El Feminista en Misandria, nos vemos en el próximo capítulo.